Hola, ¿qué tal? Pues de nuevo aquí estamos en otra sesión de Tritemius, talleres literarios en línea y pues saludándolos con el gusto de estar aquí compartiendo lo que amo y seguramente todos los que sintonizan este canal pues también comparten el amor por las letras. Y bueno, el día de hoy traemos el tema, de nuevo, el tema de cómo inicia una historia. Y en este caso vamos a hablar de cómo inició una historia que de seguro todos conocemos. Se trata de Alicia en el País de las Maravillas. Es una historia que el cine, la pantalla grande, se ha encargado de multiplicar época tras época, generación tras generación. Yo personalmente pues la conocí gracias a Disney y aquella Alicia rubia de mi infancia, pues fue la que me llevó de la mano hacia el País de las Maravillas. No obstante, esa Alicia no es la Alicia real, porque, bueno, de lo que les voy a hablar aquí es de cómo nace esta historia, y esta historia nace porque existía una Alicia real, que ustedes pueden ir al internet, buscar las imágenes y contrastar, pues que la Alicia real no tenía el cabello rubio para nada, ni siquiera se parecía a la niña de Disney, pero no importa, la niña de Disney nos llevó hasta ese país maravilloso. Bien, pues para empezar, yo quisiera que nos enfocáramos primero en la época que le tocó vivir al autor de Alicia. Ahorita voy a hablar del autor de Alicia, pero primero quisiera que viajáramos hacia esa época, que viajáramos hacia ese mundo, que viajáramos en el tiempo a la época victoriana. Y para que se den una idea de cómo era la época victoriana, yo les voy a contar una anécdota que se cuenta acerca de la época victoriana, y es que las sillas tenían que estar siempre con unos faldones muy largos porque a las sillas no se les podían ver las piernas. Inclusive una amiga, ayer estábamos hablando de Alicia y de la época victoriana, y una amiga me comenta, no solo eso, la gente no podía ni siquiera decir piernas, tenían que decir con las que camino. Bueno, yo creo que esto es básico para que se den una idea de lo que era la época victoriana en cuanto a la represión sexual, a ese ambiente extremadamente moralista, extremadamente riguroso que se vivía en la sociedad. No obstante, ustedes saben que una sociedad moralista no genera santos, lo que genera a veces es muchos problemas mentales y muchas enfermedades. Um, pero también en nuestro caso genera obras maestras. Así es que pues agradeceremos a la época victoriana por esta obra maestra que es Alicia en el País de las Maravillas, porque gracias a lo que estaban viviendo, a los contrastes que vivió el autor en su interior y en su exterior, es que nace esta obra. Entonces vamos a hablar un poquito más de la época victoriana antes de entrar de lleno al autor. Y por ahí nos están saludando los perros, ya saben que por ahí aparecen de cuando en cuando. Como aquí viven, pues no puedo hacer nada, no los puedo correr, también es su casa. Así es que disculparán los ladridos de los perros cuando aparezcan. Bien, vamos a hablar un poquito más de esta época victoriana. Eh, esta época, además, es una época de notables progresos científicos y tecnológicos. Ah, Aparece Darwin con su propuesta de la evolución de las especies, lo que da al traste con el concepto de los orígenes humanos. Entonces es un momento en el que también hay una gran crisis ontológica de dónde venimos, igual que la que estamos viviendo también nosotros ahora con la mecánica cuántica y los modernos descubrimientos científicos. Van a descubrir que hay muchas similitudes entre la época victoriana y nosotros. Algunas similitudes, eh, algunas no son obvias, otras las irán sintiendo conforme avanzamos en esta sesión. Pues bien, estos avances tecnológicos habían multiplicado la velocidad de las diligencias 10 por 10. O sea, ahora la gente se desplazaba de un lugar a otro muy deprisa. Y sí, también había nacido la prisa
recuerdan que Alicia en el País de las Maravillas, lo primero que se encuentra es un conejito con un reloj que tiene muchísima prisa porque va a llegar tarde y tengo mucha prisa. Y en realidad parece que no va a llegar a ningún lado. Parece que solo es prisa porque se lo encuentra acá, se lo encuentra allá. Y también somos nosotros. Somos nosotros que hoy tenemos mucha prisa también. Mucha prisa por llegar a una cita en la que finalmente a lo mejor concretamos algún negocio, pero ontológicamente no llegamos a ningún lado. Entonces, ya saben, el ser humano es siempre el mismo. Las épocas van eh, mostrando algunas de nuestras características en mayor o menor grado, pero el ser humano es siempre el mismo. Y la prisa de la época victoriana es también nuestra prisa. Por eso Alicia en el País de las Maravillas es un clásico. Un clásico es una obra que trasciende a su época, que sigue dando época con época algo de comer al lector, algo de comer en el sentido metafórico. Y bueno, pues esta época victoriana se caracterizaba también por un discurso altamente moralizante, una pedagogía también que intentaba educar al niño en este sistema rigorista, una una moral del trabajo. ¿Qué es esto de una moral del trabajo? Bueno, pues que si tú querías ser un buen ciudadano, un buen ser humano, pues había que trabajar mucho y muy duro, porque así vas a apoyar para tu familia y para la sociedad y para ti mismo. Entonces el trabajo se había convertido en una especie de moral. Imagínense nada más si el trabajo termina siendo la moral del ser humano. Trabajar, trabajar, trabajar para que seas muy bueno y te vayas al cielo. Tiene mucho de ilógico, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras cosas hay por ahí en esta sociedad? Hay también una marcada tendencia al raciocinio, a la racionalidad. Y ya nos vamos acercando. Yo creo que ya es hora de que les hable también del autor para empezar a juntar la época que vivió Lewis Carroll. Ay, ya les dije el nombre del autor, pero ahorita vamos. La época que vivió el autor y el autor con su propio mundo interior. Como aquellos dos encuentros generan un Big Bang, un universo, Alicia en el País de las Maravillas, y otras obras. Alicia en el País de las Maravillas no es la única obra. Después de Alicia en el País de las Maravillas escribe a través del espejo, y luego hay otras también muy simpáticas, pero nos vamos a concentrar en Alicia porque es la primera y es la que finalmente le da a Lewis Carroll pauta pues para por dónde seguir en este viaje maravilloso. Pues bien, vamos a hablar ahora del autor. Lo conocemos como Lewis Carroll, por aquí tengo, ¿sí? Lo conocemos como Lewis Carroll. No obstante, ese no es su nombre. Es que no, se me hace raro decir su nombre verdadero, porque para mí Lewis Carroll es su nombre verdadero. Pero vamos a ver, Lewis Carroll no es el nombre que aparecía en su acta de nacimiento. El nombre que aparecía en su acta de nacimiento es Charles Ludwig Dodgson. No sé si lo pronuncié bien, pero con que pronuncie bien Lewis Carroll creo que está bien. Bueno, pues Charles Ludwig Dodgson nació en una familia muy grande. Eran creo que 10, 8 mujeres y 2 hombres. 7 eran zurdos. Vamos a especular un poquito con eso de que 7 eran zurdos. La mano derecha, la mano izquierda. El camino ortodoxo, el avanzar por la vía recta, el camino del rebelde, ¿sí? Enfrentados. Y si en una familia hay tantos zurdos, ¿no será acaso porque se está reflejando de manera inconsciente a través de los campos mórficos? ¿No será que se está reflejando a lo mejor una especie de rebeldía inconsciente contra aquello que la sociedad está favoreciendo? Bueno, lo dejamos en especulación. Finalmente la literatura sirve para eso, para que dentro de nosotros haya mundos que explotan, que cuestionan, que se preguntan, y a los científicos les dejamos aclarar si todo aquello que nosotros nos preguntamos tiene alguna base. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más con la vida de este joven. Lewis Carroll es hijo de un pastor protestante, de manera que yo creo que
Esto nos hace ver que aunado a un sistema social muy represor, tenemos un sistema familiar muy religioso. Y pues estas cosas a lo mejor formaban una especie de muralla alrededor de un Lewis Carroll que quería estallar porque imaginen el niño inteligente, el niño creativo, el niño que se preguntaba todo, imagínense topándose constantemente contra esta realidad que le imponía muros, que le imponía prohibiciones, que le reprimía. Bueno, pues él estudia en la Universidad de Oxford y en esa misma universidad después se convierte él en un maestro. Se convierte en un maestro de matemáticas y de lógica. Ah, déjenme decirles algo. Pasó 47 años en la Universidad de Oxford y era un mundo bastante serio, severo, rigorista, además de ser una universidad, que no tiene por qué ser así las universidades, pero imaginemos una universidad de la época victoriana. Era una universidad con un marcado sentido patriarcal y pues ahí, en ese espacio que yo creo que ya se imaginaron, llega un día un decano a vivir y este decano tenía 3 hijas. La mayor tenía 13 años, la de en medio tenía 10 y la más chiquita tenía 8. La de en medio se llamaba Alicia Little. Eh, Cuando llegaron estas 3 niñas a aquel mundo severo de maestros universitarios, porque no había maestras universitarias, eran maestros universitarios. Cuando llegan estas 3 niñas, parecen ser la nota de color, porque llegan ellas con sus risas, con sus carcajadas, con su naturalidad infantil, a ese mundo serio de estudios. ¿Y qué habrá pasado dentro de Lewis Carroll? ¿Qué habrá pasado en su interior? Yo me imagino que es como ese un fuego artificial, porque él ya había manifestado que le gustaba mucho la infancia, pero no los niños. No sé si me entiendan. Vamos a explicarlo. Porque Lewis Carroll juega muchísimo con el lenguaje. Este jugar con el lenguaje, con el sinsentido o con el sentido del lenguaje. Quiere decir, que le gustaba la infancia, pero no los varoncitos, sino las niñas. Entonces ya había él manifestado una inclinación natural hacia las niñas, en el sentido de que con ellas se sentía él muy libre, con ellas dejaba de ser el maestro aburrido y formal, quisquilloso. Con las niñas aparecía un nuevo personaje. Al lado de las niñas, al lado de esa frescura infantil de la niña, de lo femenino y lo infantil, yo pienso que es esa conjunción, lo femenino y lo infantil. Al lado de estos dos elementos, Lewis Carroll nació. Es decir, o se dividió, se separó de Charles Ludwig Dodgson. Y ahí aparece de hecho su nombre de pluma, Lewis Carroll. Cuando él se encuentra con estas niñas, y eso es además que se encuentra también de manera muy cercana porque el padre de las niñas le pide que sea el maestro de matemáticas de las niñas y que entonces tengan un contacto pues muy cercano, ¿no? Como el de un maestro con un alumno. Entonces él empieza a darles clases a las niñas y le parece que las clases van a ser más... ¿cómo decir? Que será mejor darle las clases en el exterior, vamos, en lugar de en un salón de clases. Y saca a las niñas para enseñarles matemáticas a los jardines de la universidad y por ahí cerca estaba el Támesis. Y por ahí cerca también había barcas en las que podían navegar en el Támesis. Así es que muchas veces las clases de Lewis Carroll a las niñas Little fueron en una barca en el Támesis y el colofón de la clase, yo creo que lo más importante, era un cuento. Él les contaba cuentos. La mayoría de los cuentos eran flores efímeras.
Es decir, la mayoría de los cuentos los contaba y pues luego se le olvidaban, no los podía repetir, no los podía contar de la misma manera. Ya le había sucedido algunas veces en que a las niñas les había gustado un cuento y él ya no se acordaba cómo iba el cuento, porque lo sacaba así de la manga, como un prestidigitador, ¡rum! Brotaba el cuento. Yo creo que brotaba del inconsciente como un volcán haciendo erupción. En una de esas ocasiones hubo un cuento muy especial que le contó Lewis Carroll a las niñas. Iban las tres niñas, iba un pastor y también iba Lewis Carroll. Iban en la barca 5 personas. Y contó el cuento de una niña que decidió ponerle Alicia para que se sintieran dentro de la historia, para que sintieran que esa niña se llamaba como una de ellas y entonces por lo tanto que estaba muy cercana. Entonces Lewis Carroll les dijo que les iba a contar de una niña que se llamaba Alicia, como Alicia, y aquí viene algo importante. Esta es una historia de amor. No me refiero a Alicia en el País de las Maravillas. Todos la conocen y van a decir, ay, no es una historia de amor. No, esta que yo les estoy contando es una historia de amor. Porque Lewis Carroll estaba enamorado de Alicia. Esa es la razón por la que escogiera a Alicia como la protagonista de aquel cuento. Él estaba enamorado de ella. Enamorado, realmente enamorado. No le queramos poner eufemismos. Él estaba enamorado de la niña. Uno se puede enamorar. Yo me he enamorado de repente escucho una conferencia y la persona habla muy bien y me enamoro. Pero bueno, Lewis Carroll estaba profundamente enamorado de Alicia. Y ese día cuenta un cuento muy especial en que la protagonista se llama Alicia y viaja hacia un país de las maravillas. Cuando acaba de contar el cuento, las niñas están mudas, sorprendidas, gozosas, hechizadas. Y al terminar el cuento, Alicia grita, ¡escríbelo! ¿Por qué? Porque ese es el secreto. Para todos los que quieren escribir, ese es el secreto. Ese escríbelo que alguien dice después de haber escuchado una historia maravillosa, producto de la oralidad, ese escríbelo es guárdalo. Yo digo que hay que guardarlos en cofres de papel. Para mí los cofres de papel son estos. Y ese escríbelo fue el pedir de Alicia para que Lewis Carroll guardara aquel cuento en un cofre en el que pudiera volverse a mostrar una y otra vez. Y así fue. Él escuchó ese escríbelo, lo atendió, así como muchos de mis alumnos cuando me platican algunas de sus historias vitales o de sus imaginerías y yo les digo, eso escríbelo. Y digo, ay, seguramente les cansa un poquito que yo esté machacando con escríbelo, escríbelo, pero algunos me han hecho caso y han salido historias entrañables. Entonces, escríbelo, es muy importante. Porque de ese paso de tener la idea en la cabeza, inclusive luego de contar la idea, de narrarla, a ponerla sobre el papel, es muy importante. Bueno, pues así nació Alicia en el País de las Maravillas. Por ese escríbelo de una niña. Probablemente la niña sintió todo lo que ese cuento estaba reflejando. Y ahora vamos a ver qué estaba reflejando. Porque la mayoría dicen, Alicia en el País de las Maravillas. A mí me parece que es un sinsentido. Claro, es un mundo sin sentido. Es el mundo al que llega el niño cuando deja de ser niño. Es decir, es el mundo adulto al que llega el niño y que le parece un mundo sin sentido. En la época de Lewis Carroll, además, había muchos viajes de exploración y se estaba también acostumbrando a escribir acerca de estos viajes. Alicia en el País de las Maravillas es un viaje de exploración. Es el viaje a través del cual nosotros podemos contemplar todo lo ilógico del mundo adulto a través de los ojos de un niño. Y es que para nosotros, los adultos, la historia de Lewis Carroll parece una historia sin sentido, porque tal vez nosotros ya vivimos una historia sin sentido. Alicia en el País de las Maravillas es un reflejo de una sociedad caótica y es el reflejo de lo que el niño ve.
es el reflejo de esos ojos puros del niño, los ojos puros de Lewis Carroll cuando contemplaba la infancia, cuando se sentía al lado de las niñas, el hombre creativo que nos deja estas obras maravillosas. Y bueno, pues aquí tenemos en Alicia en el País de las Maravillas, tenemos al inicio, son dos libros, el mismo. Este trae varias de las obras, este libro trae Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, trae La Casa del Snark, ahí hay unos juegos de palabras, a ver si ahorita alcanzamos a comentar de los juegos de palabras, trae el juego de la lógica, porque recuerden que él era un lógico también, y este solamente es Alicia en el País de las Maravillas. Como esta obra fue escrita en inglés, a la hora de las traducciones es donde podríamos perder muchos de los juegos de lenguaje de Lewis Carroll. Entonces hay que tener mucho cuidado en elegir una traducción que haya procurado transmitir el juego de lenguaje que estaba intentando transmitir Lewis Carroll. Si no se puede traducir literalmente, al menos transmitir la intención de ese juego de lenguaje. Por eso esta edición me gusta, porque aquí está el poema inicial traducido con rima. La rima pues es importante en este mundo infantil, en estas cancioncillas que se nos quedan para toda la vida. No sé si se acuerdan. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Brinca la tablita, yo ya la brinqué, bríncala de nuevo, yo ya me cansé. ¿Cómo es que me acuerdo de esa cancioncita después de tantos años? Pues me acuerdo de esa cancioncita por la rima, porque la rima es el método por excelencia para grabarse en la memoria. Es un método mnemotécnico. Bien, vamos pues con este poema que está al inicio del libro y dice: en una tarde dorada, por la tranquila corriente, navegamos lentamente remando sin decisión. Y es que manejan los remos torpes bracitos en vano, y no consigue la mano enderezar el timón. Trío cruel, me pedían a aquellas horas un cuento, cuando no tenía aliento para una pluma mover. Mas contra 3 lenguas juntas, explicadme, ¿qué podría hacer la pobre voz mía si hablaban a la vez las 3? Prima, imperiosa, su edicto lanza. ¡Que empiece enseguida! Secunda, más comedida, solo llega a proponer que haya muchos disparates, y tertia a cada momento me va interrumpiendo el cuento, cada minuto una vez. Echo por fin el silencio con fantástica mirada. Van tras la niña soñada a una tierra sin igual, país de las maravillas, donde aves y bestias parlan, y con ella alegres charlan, casi creen que es verdad. Cuando agotada la fuente de mi seca fantasía, con voz cansada quería el relato posponer, otra vez os diré el resto, les decía débilmente, pero ellas alegremente gritaban, ¡ya es otra vez! Poco a poco fue surgiendo la tierra maravillosa y cada escena curiosa una a una se forjó. Y ahora que el cuento ha acabado, vamos bajo el sol poniente, bajando por la corriente, alegre tripulación. Alicia, acepta este cuento y con dedos delicados ponlo donde están trenzados sueños del mundo infantil, con la cinta del recuerdo, como coronas ajadas, hechas de flores cortadas en un lejano país. Bueno, pues aquí tienen el poema que les está contando lo que yo les conté, pero de otra manera. Y vamos a ver algo también importante en Alicia en el País de las Maravillas, que tiene que ver con cómo nace una historia, que tiene mucho que ver con los sueños. Porque los sueños son ese espacio de purificación natural del día, con todas sus afrentas. Todas las afrentas del día se purifican en el sueño. Cuando las afrentas son demasiadas es cuando generalmente se suscitan las pesadillas. Las pesadillas es otra forma también de purificar para llamar nuestra atención y que durante el día atendamos aquello que nos está mortificando en el inconsciente. Pero bien, esa forma de purificar noche a noche nuestro inconsciente es a través de esa tierra maravillosa.
el país de las maravillas, el país de los sueños al que penetra Alicia, donde el sinsentido que todos estamos acostumbrados a vivir sueño tras sueño, donde el sinsentido cobra un sentido. Es decir, esta historia es la historia de cómo el sinsentido cobra sentido y cómo los sueños son una de las maneras para atender esta purificación interior que necesitamos al estar constantemente enfrentados a una sociedad irracional. Además, a través del lenguaje, que es por excelencia aquello con lo que nos comunicamos, a través de ese lenguaje también nos incomunicamos. Y es algo que Lewis Carroll está también explorando con Alicia en el País de las Maravillas, como aquello que está en el ser humano para servir al ser humano como puente, como medio de comunicar lo que se siente, lo que se piensa, es en muchos casos una gran barrera para la comunicación. Y cómo ese lenguaje con el que Lewis Carroll juega constantemente, juega en sus obras, tanto en sus obras de lógica, también juega con el lenguaje. Recuerdo que hay en una de sus obras de lógica algo así como una oración que dice: cosas de más de 1 tonelada que pueden cargar los niños. Está en uno de los libros de lógica, ¿eh? Cosas de más de 1 tonelada que pueden cargar los niños. Más o menos a eso es a lo que nos enfrentamos cuando leemos a Lewis Carroll, porque la mayoría se contentó con saber que Alicia en el País de las Maravillas es un cuento muy extraño y no se han preocupado por leerlo. Leerlo es la verdadera aventura del lenguaje que esperaba Lewis Carroll compartir, no las películas, porque en las películas se puede manifestar mediante lo visual el sinsentido, pero en los libros se manifiesta mediante la palabra el sinsentido y aparece detrás de ese sinsentido otro sentido que no podemos a lo mejor percibir en la película. Vayan a leer el libro, yo se los recomiendo. Además, miren, es chiquitín. A mí ya se me ocurrió que va a ser otro de los libros que voy a poner a leer a mis alumnas del miércoles. A ver si ven esto y saben. Pero Alicia en el País de las Maravillas será otra de nuestras aventuras literarias los miércoles, ¿eh? Y bueno, entre otras de las cosas que quiero contarles, aquí tengo algo para que no se me olvide. Vamos a ver si no se me ha pasado nada. Creo que ya. Ya, aquí está. Leer una cita. Qué bueno que vi mi papelito. Leer una cita. Es una cita con la que yo creo que vale la pena terminar, que ya vamos a llegar a nuestra media hora. Y justo aquí vale la pena leer esto que viene en el prólogo de esta edición. Y dice: el juego más apasionante al que juega Alicia es el juego del idioma. Una lengua no es más que un juego en el que participan todas aquellas personas que lo hablan. Como tal juego, tiene su estructura, sus reglas, que suelen ser totalmente arbitrarias y cuya validez estriba únicamente en que sean aceptadas por todas aquellas personas que lo practiquen. Y aquí viene nuestro final. La lengua es el único juego que el adulto conserva de su época de niño. Al jugar con las palabras, el adulto vuelve a ser niño. Pues ahí lo tienen, quédense con eso. Al jugar con las palabras, el adulto vuelve a ser niño. Seamos niños, juguemos con las palabras. Y suscríbanse en el canal para que les lleguen avisos cuando compartimos un nuevo video.